Hola a todos y todas, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar del último problema ambiental global que nos queda por atacar o por abordar, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Ya hablamos entonces del cambio climático inducido, y ya hablamos de la pérdida de biodiversidad. Con lo cual, con este problema terminaríamos toda esa cuestión relacionada con la unidad 1. Y ya nos deberíamos enfocar de lleno a todo lo que son impactos, si bien hemos estado trabajando, ¿no?, de manera directa o indirecta con ese tema. Bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar a trabajar. Bien, me voy a salir un ratito por así no les molestan las imágenes que vamos a ver. Bueno, esto es un poquito de lo que les estaba comentando recién. Recuerden lo que ya mencionamos también sobre los problemas ambientales y el hecho de que podemos hablar únicamente de un problema ambiental cuando a esa situación de deterioro del medio se la podemos atribuir de forma directa o indirecta al ser humano. De otra manera, no es un problema ambiental, será un problema de cualquier otro tipo. Según entonces la extensión geográfica de las causas y de los efectos, los hemos dividido en problemas locales, regionales o globales, y como les decía recién, y como tienen ahí en la pantalla, estos son los tres que abordamos a lo largo de estas clases que hemos venido teniendo. Hoy entonces nos vamos a referir a al último, al adelgazamiento de la capa de ozono. En principio, ¿qué saben ustedes sobre este tema? ¿Qué recuerdan que hemos también conversado ya en las clases anteriores? Primero y principal, recuerden que la capa de ozono se encuentra ubicada en la atmósfera y más específicamente en la estratosfera, que es la segunda capa, luego, digamos, desde la superficie terrestre hacia arriba. Teníamos la troposfera y la segunda es la estratosfera. Si queremos hablar de kilómetros, tenemos que hablar de aproximadamente entre los 15 y 40 kilómetros que se encuentra esta capa de ozono. Y este es el ozono, como dice ahí en la pantalla, es el ozono necesario que protege a la Tierra. ¿De qué protege a la Tierra? Básicamente, la capa de ozono tiene el rol fundamental de filtrar aproximadamente el 90% de la radiación solar ultravioleta, y en especial uno de los tipos de radiación solar ultravioleta, que es la UVB, que provienen obviamente del Sol. Ahora vamos a hablar en un ratito de los tres tipos de radiación ultravioleta. Luego también en esa imagen pueden ver que existe un ozono a nivel de la troposfera, pero este ozono no es el necesario, sino que es un ozono que proviene es contaminante, ¿no? Proviene de la combustión incompleta de motores justamente de combustión interna. Entonces, no tenemos que confundir el ozono necesario, bueno o estratosférico con este ozono a nivel de la baja atmósfera, que es un contaminante, solo para hacer esa salvedad. Entonces, ¿qué podemos decir del ozono estratosférico? Que las condiciones de vida, de no existir el mismo, serían bastante diferentes a las que en realidad hoy en día conocemos, porque ni los ecosistemas, ni los seres vivos estamos acostumbrados o preparados para recibir grandes dosis de esta radiación solar que proviene, como les dije recién, del Sol. Entonces, hace un ratito les comenté que de la radiación solar UVB les nombré, ¿no? Pero ¿qué me interesa que sepan en este momento? El ozono, por si no lo vieron nunca o no lo conocen, la composición química del ozono es O3. ¿Qué significa esto? Que es la unión de una molécula de oxígeno con un átomo de oxígeno. Que obviamente por la incidencia de la radiación solar ultravioleta genera la fotólisis o la ruptura de las uniones, mejor dicho,
que vinculan a los átomos de oxígeno en una molécula de oxígeno, y esos oxígenos libres se unen a moléculas de oxígeno para formar el ozono trivalente, el oxígeno trivalente o el ozono. No importa, estas son cuestiones químicas que van más allá de la asignatura, ¿no? Pero para que entiendan cómo se constituye este compuesto químico, ¿no? ¿Qué deben saber al respecto? Que la producción de ozono está balanceada por su destrucción en diferentes tipos de reacciones químicas. El ozono, de hecho, reacciona continuamente con sustancias tanto naturales como artificiales o antropógenas, donde hace que parte de ese ozono se pierda y que se vaya formando nuevos compuestos a partir de esta descomposición. Bien, pero hablemos un poquito entonces de los 3 tipos de radiación solar ultravioleta antes de continuar. Tenemos que distinguir esos 3 tipos que tienen en la imagen, que son la radiación solar UVA, la UVB y la UVC. La UVC, vamos a empezar al revés, es letal para todas las formas de vida y es bloqueada por la capa de ozono. ¿Qué significa esto? Que la radiación solar UVC no llega a la Tierra, no llega a la superficie de la Tierra. Por eso es que es difícil pensar en un agujero en la capa de ozono, porque si tuviésemos un agujero, este tipo de radiación llegaría, donde se encuentra ese agujero, obviamente, llegaría a la superficie terrestre, y esto no está sucediendo. Lo que sucede es un adelgazamiento de la capa de ozono. Y en un ratito les voy a contar cómo nos damos cuenta de que existe ese adelgazamiento. Ténganme un poquito de paciencia. Después tenemos a la radiación solar UVB, que esta es la realmente peligrosa. Obviamente es menos letal que la UVC, pero es en sí misma peligrosa y llega en parte a la superficie de la Tierra. Esto quiere decir que es bloqueada o es absorbida también en parte por la capa de ozono. Entonces, de la radiación solar UVB es de la que realmente nos tenemos que proteger todas las formas de vida. Por eso es que es súper importante que cuando ustedes se compren un protector solar, un bloqueador solar, se fijen en la etiqueta que tenga la leyenda que indique que protege contra la radiación solar UVB en específico. Se van a dar cuenta, a partir de este momento, si empiezan a chequear esta información o estos datos, que la mayoría solamente tienen protección contra los rayos solares UVA. Y en realidad estos, como vamos a ver en un ratito, son relativamente inofensivos. Con lo cual lo que tienen que buscar es que diga protección UVA más UVB o simplemente protección UVB. Y esto nos lleva al último tipo de radiación, la UVA. En este caso, como les mencionaba recién, es relativamente inofensiva y pasa casi en su totalidad a través de la capa de ozono. Esto quiere decir que es filtrada por la capa de ozono y que llega a la superficie terrestre. Entonces, teniendo en cuenta lo que antes les comenté, es que vamos a empezar a ahondar en cómo se produce ese adelgazamiento o esa destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Bien, para entender esto, deberíamos entender antes, de manera previa, que este problema empezó a ponerse, empezó a hablarse o a instalarse en las agendas públicas aproximadamente a finales de la década del 70, cuando se empezó a detectar una pérdida de ozono a nivel estratosférico que era mayor a la formación de este compuesto. Al investigar cuáles eran las causas de esta pérdida de ozono a nivel de la estratosfera, se llegó a la conclusión, a la primera conclusión, de que los responsables eran unos compuestos químicos muy estables, sintéticos y muy complejos, denominados clorofluorocarbonos, o CFCs de manera más coloquial.
Y particularmente dentro de esta molécula compleja, los que producían la destrucción concreta del ozono era el cloro. Luego se descubrió también que otra sustancia generaba la destrucción del ozono, y esa otra sustancia es el bromo. Cloro y bromo, si recuerdan de química y de la tabla periódica de los elementos, son dos sustancias denominadas como halógenas, por su posición, ¿no?, en la tabla periódica. Entonces, ¿dónde se utilizaban específicamente estos compuestos, los clorofluorocarbonos, que en un primer momento fueron denominados también SAO, o sustancias agotadoras del ozono? Bueno, se encuentran básicamente o se utilizan, mejor dicho, en refrigerantes. Por eso se podían encontrar en ese momento en heladeras, en congeladores, en freezers y en equipos de aire acondicionados, tanto para viviendas como para vehículos. También se los encuentran, por ejemplo, en materiales aislantes, como por ejemplo diferentes gomas espumas utilizadas en el empaque de electrodomésticos, o también en materiales empleados como aislante o aislamiento térmico en viviendas o en construcciones en general. Y recuerden este punto porque al final de la presentación vamos a retomarlo con un caso concreto. También se utilizan en los aerosoles como propelentes en aerosoles en concreto, en aerosoles en general y también en extintores. Y también se los utiliza, me lo había comido, perdón, como solventes a nivel industrial, debido a que tienen una vida media larga. También luego, mejor dicho, se descubrió que había otras sustancias que promovían este agotamiento del ozono y que en su composición también poseían o cloro o bromo. Estos que les puse en la pantalla, estos tres debajo de los clorofluorocarbonos, son simplemente algunas de las sustancias, no quiere decir que sean las únicas destructoras del ozono estratosférico, pero para que tengan una idea, ¿no?, de cuáles pueden llegar a ser esos compuestos. Bueno, uno de los que les coloqué entonces fue el tetracloruro de carbono, que en este caso se usa como solvente para limpieza, pero también se los usa como propelentes en extintores y también para realizar limpieza en seco en tintorerías. Otro es el metilcloroformo, que también se usa como solvente, pero específicamente en la limpieza de metales. Y por último les incluí uno que cuente con bromo en su composición, que es el bromuro de metilo. En este caso estamos hablando de un plaguicida o de un insecticida, que obviamente se usa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la desinfección de suelos agrícolas, o también para fumigar cultivos de frutas en concreto destinadas a la exportación, como dice, por ejemplo, en el material que ustedes tienen de referencia. Antes de olvidarme, de hecho, les quiero recordar que el material que ustedes tienen a disposición para trabajar este tema es el documento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Mundial para la Naturaleza, específicamente el módulo 3 del mismo. Ahora me entró una duda si es el 3 o el 5, porque siempre tengo ese problema, pero bueno, en cualquier cuestión, en cualquier modo, se los indico en la parte escrita, o se los aclaro por las dudas. Bien, me perdí ahora lo que estaba diciendo, pero bueno, no importa, sigamos. Entonces, se descubrió que esas sustancias, y específicamente el cloro y el bromo, eran los que promovían esta disminución del ozono a nivel estratosférico. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de cambio climático inducido, hacíamos mención a lo que era el potencial de calentamiento global, que hacía referencia a cuán dañino era un gas en su contribución a este fenómeno, ¿no?, al cambio climático inducido, al calentamiento global en primera instancia y al cambio climático inducido como fenómeno macro? Bueno, en este caso también tenemos
una variable, un índice similar que es el potencial de agotamiento del ozono. En este caso, también vamos a comparar ese potencial con la vida media o el tiempo de residencia atmosférica de distintos gases. Siempre poníamos como unidad en lo que tiene que ver con potencial de calentamiento global al dióxido de carbono. En este caso, siempre se pone como referencia a un tipo específico de clorofluorocarbono, que es el clorofluorocarbono 12. Todos los clorofluorocarbonos y los sustitutos, que se llaman hidroclorofluorocarbono o hidrofluorocarbono, se conocen con la sigla, digamos, y un número concreto. Los hidrofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos son sustitutos, como les digo, de los CFCs tradicionales, y lo que se hace es disminuir su potencial de agotamiento del ozono, sustituyendo parte o la totalidad del cloro por hidrógeno. Esto los hace mucho menos dañinos para la capa de ozono, pero mucho más dañinos en cuanto a su potencial de calentamiento global, porque tienen justamente más injerencia en este otro problema ambiental global. O sea, arreglamos una cosa, pero estamos perjudicando otra. Volvemos al CFC12, que como les decía, es la unidad en lo que tiene que ver con potencial de agotamiento de ozono y tiene una vida media atmosférica de aproximadamente 100 años. El tetracloruro de carbono, por su parte, tiene un potencial bastante menor que el CFC12, y su vida media también es mucho más corta, es aproximadamente un cuarto de la del CFC12. Luego tenemos nunca me acuerdo el nombre, perdón, así que voy a volver para atrás, metilcloroformo. En este caso, fíjense que el potencial de agotamiento del ozono es infinitamente menor que el CFC12 y mucho menor también que el tetracloruro de carbono, y la vida media en la atmósfera es de 5 años. Y por último, el bromuro de metilo, que en los dos parámetros, en estas dos variables que estamos analizando, también es mucho menor, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida media atmosférica. Bien, entonces, ahora empecemos a hablar del adelgazamiento, mal llamado agujero, propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se ve y en qué momento del año se ve? El mayor adelgazamiento se ve sobre la Antártida, que es el que todos conocemos porque justamente se halla sobre el hemisferio sur. Pero, bueno, antes que me olvide, ¿no? Este mayor adelgazamiento en el hemisferio sur y sobre la Antártida se hace visible en esta temporada del año, en la primavera. Es decir, algunos hablan desde septiembre hasta noviembre, pero la verdad es que ya tenemos que hablar desde finales de agosto hasta principios de diciembre. Tenemos que mencionar este mayor adelgazamiento. Y obviamente, además de la Antártida, Nueva Zelanda, Australia y la parte sur de América del Sur se han visto en diferentes periodos también afectadas por este fenómeno, por este mayor adelgazamiento. Pero también se da un adelgazamiento, aunque no continuo y no de la misma magnitud, en el hemisferio norte. En este caso se genera durante el invierno de ese hemisferio y a principios de la primavera sobre el Ártico. ¿Y cuando hablamos de adelgazamiento, mal llamado agujero, reitero? Cuando la concentración de ozono en la capa de ozono es menor a 220 unidades Dobson, que es lo que tienen ahí marcado en la barra de colores. Cuando la concentración de dióxido de carbono, de ozono estratosférico es menor a 220 unidades Dobson, estamos hablando de este adelgazamiento en la capa. Para que se ubiquen mejor en colores, estamos hablando de aquellos colores que son azules, índigos y violetas. Esos colores son los que denotan el mayor adelgazamiento. Acá les coloqué entonces una foto, una imagen, una composición de imágenes satelitales que nos muestran
en 2 años contiguos, 2010 y 2011, cómo era la relación de los niveles de ozono estratosféricos sobre el hemisferio norte, sobre el Ártico en concreto. ¿Qué se puede ver? En la imagen de la izquierda podemos ver valores absolutamente normales para el año 2010 sobre el Ártico. En cambio, al año siguiente podemos ver, sobre todo, bien en el polo norte, valores por debajo de las 220 unidades de Dobson, o sea, valores que denotan este adelgazamiento del que estábamos hablando. Pero fíjense que de un año para el otro se da esta diferencia. Lo que no es normal en el caso o no es normal o no es continuo, como sí lo es en el caso del Polo Sur, que ya ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces, y de hecho, este agotamiento severo de la capa de ozono estratosférica se vio por primera vez a comienzos de la década de 1980 sobre la Antártida. La disminución, como les digo, en ambos lugares, ¿no? Es estacional. Porque, volviendo otra vez al tema de la Antártida, se da entre fines del invierno y la primavera, ¿no? Entre agosto y noviembre o principios de diciembre. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué se da sobre la Antártida? Acá tenemos una foto, una de las primeras imágenes, perdón, foto no, imagen, que fue la disparadora de estos problemas, ¿no? Entonces, como les decía, este agotamiento severo de los niveles de ozono estratosférico sobre la Antártida se forman por diferentes condiciones climáticas que existen en la Antártida y que no existen en otro lugar del planeta. ¿Y por qué, otra vez, por qué en la Antártida? Gran parte de los gases que destruyen a la capa de ozono se desplazan hacia ese punto del planeta por efecto de los vientos, aun cuando muchos de esos se generan en el hemisferio norte. Perdón. Eso sería por qué los vemos más en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte. Pero bueno, también como vemos, en el hemisferio norte hay uno que es mucho más débil y que está relacionado también con la industrialización y la generación de esas sustancias que agotan el ozono en el hemisferio sur. Pero como les comentaba recién, en el hemisferio norte lo que sucede es que no existen las mismas condiciones que sí existen en la Antártida. ¿Por qué? Porque las temperaturas en el invierno, en la estratosfera del Ártico, no son constantemente bajas durante tantas semanas como sí lo son en la Antártida. Entonces, no los quiero marear demasiado, pero les voy a contar este proceso por el cual se genera la mayor destrucción del ozono sobre la Antártida, sobre el Polo Sur. ¿En qué se basa? Como ustedes saben, durante los meses de invierno en gran parte de la Antártida reina lo que podríamos llamar como noche polar, o sea, la mayor parte del día es noche. Esto significa que la luz solar no llega al Polo Sur, no alcanza al Polo Sur. Entonces, se empieza a generar un viento que se conoce como vórtice polar, es un viento circumpolar que se desarrolla en la baja y en la media estratosfera. Y lo que hace este vórtice polar es aislar el aire sobre la región polar sur. Entonces, en ese vórtice polar antártico se encierra la región donde no solamente se registran las temperaturas más bajas en ese momento del planeta, sino que también donde se produce la mayor destrucción del ozono. Pero ¿qué pasa? Esa destrucción del ozono se mantiene ahí concentrada, se mantiene ahí como encarcelada, porque está justamente este vórtice impidiendo que se pueda expandir. Entonces, como les comentaba recién, no hay luz solar, el aire dentro de ese vórtice polar está muy frío y esto hace que se generen unas nubes que se llaman nubes estratosféricas polares, que guardan una temperatura de entre 80 y 90 grados bajo cero, donde
o mejor dicho, estas nubes, quiénes son las responsables de las modificaciones químicas que van produciendo la producción de cloro y bromo, perdón, estaba pensando en otra cosa, que son químicamente activos. O sea, dentro de esta zona, dentro de este vórtice polar, y dentro específicamente de estas nubes estratosféricas polares, es que se generan el cloro y el bromo activos que venían de esos compuestos que por los vientos eran traídos mayoritariamente del hemisferio norte, recuerden, y que terminaban o caían en el polo sur. Bien, entonces, cuando el invierno se empieza a disipar de toda esa zona, en la primavera, obviamente, el cloro y el bromo se empiezan a expandir porque justamente se rompe este vórtice polar. Y por eso es que en esa época del año es cuando se registra la mayor destrucción o el mayor adelgazamiento en la capa de ozono. Espero que se haya entendido. Lo traté de hacer lo más simple posible porque es bastante complicado como proceso químico, ¿no? Pero básicamente así me interesa que entiendan por qué el mayor adelgazamiento se ve en el hemisferio sur y por qué en la primavera de nuestro hemisferio. Entonces, volvamos a las imágenes para entender un poquitito mejor todo este tema. La primera era del año 79, acá tenemos una imagen del año 98, septiembre en los dos casos. Fíjense cómo acá estamos hablando de adelgazamientos bastante importantes, y de hecho, en este caso, se ve comprometida también la zona de la Isla Grande de Tierra del Fuego, tanto en la zona argentina como chilena, que se ve una zona de adelgazamiento bastante importante, según los colores, ¿no? Según podemos apreciar y analizar en esas imágenes. Acá tenemos una foto, una imagen de octubre del año 96, donde acá, fíjense también que la mancha, ¿no? La mayor destrucción del ozono no es todos los años de la misma forma, ¿no? También va mutando. En este caso vemos que está comprometida la totalidad del continente antártico, y también lo que es la península antártica, ¿no? Donde se encuentran las bases argentinas, ¿no? Toda la zona que se conoce como Antártida Argentina en concreto. Acá tenemos una imagen de 10 años más tarde, de octubre del año 2006, en el que la superficie se mantiene más o menos constante, pero fíjense que aquí también el mayor adelgazamiento, la mayor destrucción del ozono llega a la parte sur de Tierra del Fuego, en este caso. El máximo histórico de destrucción se dio en el año 2000, y en un ratito vamos a ver cuántos millones de kilómetros cuadrados implicaba esa máxima destrucción. En el año 2010, fíjense cómo va mutando esa mancha de mayor destrucción, y en este caso la península antártica se encontraba fuera de los límites del máximo adelgazamiento, lo mismo que el sur de nuestro país y de Chile. Acá tenemos, en esta imagen, datos de octubre del 2015, donde se visualizó uno de los máximos históricos de adelgazamiento, con un poquitito más de 28 millones de kilómetros cuadrados de extensión. No superó al máximo histórico, que es del año 2000, pero estuvo bastante cerquita. El máximo histórico, de hecho, fue de 29 poquitito más millones de kilómetros cuadrados. Y de hecho, es la medición de septiembre del año 2017, donde hasta ese momento se estaba registrando el mínimo histórico de adelgazamiento con 19.6 millones de kilómetros cuadrados. Fue todo un acontecimiento científico, y hacían ver que el camino que se estaba recorriendo estaba siendo sumamente positivo, con un instrumento en particular, que ya lo vamos a mencionar, que es el único que trata cuestiones ambientales y que está siendo, el único tratado internacional, ¿no? Que trata cuestiones ambientales y que está siendo exitoso. Y esto de hecho lo demostraba,
una reducción tan importante del adelgazamiento. Sin embargo, al año siguiente, de hecho ya hacía un tiempo que se veía toda esta tendencia, pero en el 2018 se pudo establecer con certeza qué era lo que pasaba. Y ¿a qué me estoy haciendo referencia? Ya la Agencia de Investigación Ambiental, que es un organismo que tiene sede en el Reino Unido, había empezado a detectar si bien un adelgazamiento un poco más importante, ¿no? Como ciertas zonas del planeta donde se veían la emisión de sustancias que agotaban el ozono, y lo que se temía es que este mínimo histórico pudiera no continuar en merma debido a estas emisiones que eran bastante puntuales, pero que las investigaciones ubicaban en la zona noreste de China. ¿Qué pasó? Finalmente, en el año 2018, este instituto de investigación, esta agencia de investigación que les nombraba hace un ratito, lograron establecer fehacientemente de dónde venían estas emisiones. Bien, venían de esa zona que les dije recién, de la zona noreste de China, una zona industrializada, una zona donde se ubica gran parte de la población de ese país, y donde se había vuelto a usar, al margen o a pesar de que estaba prohibido, un tipo de clorofluorocarbono que es el clorofluorocarbono 11. ¿En qué se usaba este compuesto? Se usaba para la producción de aislantes, como agente expansor. Y específicamente se usaba en el aislante de espuma de poliuretano para uso doméstico, como aislante térmico, ¿no? Aislante térmico en construcción. ¿Por qué se usaba este producto, este compuesto, a pesar de que está prohibido su uso desde el año 2010? Básicamente porque es de mejor calidad y es más barato que las alternativas o los sustitutos que se plantearon, y también, aunque esto no era lo que se tenía en cuenta claramente, es que es menos dañino para el calentamiento global. Entonces, estas sustancias, estas espumas de poliuretano y estos compuestos en concreto con los que se producían esas esponjas, esos materiales, esas espumas o materiales aislantes, fueron incautadas en las empresas en las que las seguían fabricando, y en el periodo 2014-2017, porque ya este trabajo se venía haciendo, solo que en el año 2018 se pudo poner a la luz, ¿no? O establecer o indicar Vox Populi, se pudieron incautar más de 7.000 toneladas de este clorofluorocarbono prohibido, como les digo, desde el año 2011. Esto nos lleva al hecho de que en el año 2018 no siguió la tendencia de disminución del máximo adelgazamiento, sino que aumentó. Pasamos de poquitito más de 19 millones de kilómetros cuadrados en el 2017 a nuevamente superar la barrera de los 20 millones, en este caso 22 millones.9, en el año 2018. Ahí tenemos entonces también el máximo histórico que les mencionaba recién, 29.9 en septiembre del año 2000. Lo bueno es que el año pasado sí se pudo revertir esta tendencia negativa que se había generado en el año 2018, y sí se llegó nuevamente a un mínimo, que en este caso sí fue el mínimo histórico, que superó al de 2017, porque se trata de 16.4 millones de kilómetros cuadrados de mayor adelgazamiento. Entonces, todo nos está mostrando de que estamos en un buen camino con lo que tiene que ver con la lucha, ¿no?, contra este problema ambiental global. Pero tenemos que evitar llegar a esas situaciones que les estaba comentando recién, como la utilización ilegal de sustancias que ya están prohibidas, sustancias que agotan el ozono y que han sido prohibidas. Entonces, veamos los impactos primero y después hablemos de por qué están prohibidas o qué instrumento las prohibió, así entendemos todo este tema en orden. ¿Cuáles son los impactos de un mayor adelgazamiento de la capa de ozono? Podemos hablar
de 4 tipos de impactos. Impactos a los animales y a los seres humanos, que son los que tenemos debajo, impactos a las plantas, a los cultivos, en realidad la productividad primaria le podemos llamar, porque son, digamos, productores primarios terrestres y también productores primarios marinos u oceánicos. Y luego podemos hablar del impacto al clima y del impacto en diferentes materiales. Empecemos quizás por los últimos que tenemos en la lista, que pueden que sean los más conocidos por ustedes. En este caso, cuando hablamos de los diferentes efectos a los animales y a los seres humanos, tenemos que hablar de 3 tipos de efectos distintos, que son los que tienen ahí ustedes mencionados en la placa. Enfermedades de la piel, enfermedades en los ojos y enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Es fácil entender por qué la piel y los ojos, porque estamos hablando de tejidos blandos, que son los más perjudicados con una mayor llegada de radiación solar UVB. En lo que tiene que ver con enfermedades de la piel, quizás uno de los efectos más evidentes de la radiación solar UVB es la quemadura de sol, que es más conocida o también llamada eritrema. Pero obviamente también este tipo de radiación ultravioleta puede dañar el material genético de las células y causar cáncer como forma más grave de problema en la piel, ¿no? En la dermis, que recuerden es también el mayor tejido que posee el ser humano, el mayor tejido de protección del ser humano. Obviamente esto también lo saben, para las personas y los animales de piel clara o de pelo clarito, hablando de animales, la exposición a lo largo de la vida aumenta el peligro de cáncer, con lo cual son los que deben protegerse más de este tipo de radiación. Pero también tenemos problemas en problemas oculares, ¿no? Problemas en la vista. Lo que tiene que ver con los problemas en la vista, tenemos que hablar de un tipo de ceguera similar a la que causa el reflejo de la nieve, que se llama queratitis actínica. Es una inflamación aguda de la córnea, pero también la exposición crónica a la radiación solar UVB puede dañar a los ojos, podrían provocar cataratas, de hecho se cree, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la debilitación del sistema inmunológico, además de lo que ya les estuve mencionando, tienen que tener en cuenta que la exposición a este tipo de radiación solar ultravioleta podría llegar a suprimir las respuestas inmunes de los seres humanos y los animales. Entonces, que aumenten este tipo de radiaciones reduce la resistencia humana a diferentes enfermedades, además del cáncer, podemos nombrar las alergias, algunas enfermedades infecciosas, sobre todo enfermedades contra las cuales, digamos, la principal defensa del cuerpo se encuentra en la piel, como por ejemplo la malaria, el herpes, o una enfermedad que quizás no es tan común, es la leishmaniasis. También es una enfermedad que se transmite a partir de la piel, no por contacto, mejor dicho. Entonces fíjense la cantidad de problemas que se pueden generar por una mayor exposición a esta radiación solar, UVB, repito y les recalco y les voy a decir a lo largo de toda la presentación. En lo que tiene que ver con la productividad primaria, podríamos nombrar 2 efectos que son los que tienen al inicio de la presentación, en la enumeración. Una reducción del plancton, que son los productores marinos, los productores oceánicos, el análogo a las plantas en la tierra, y también una alteración en lo que tiene que ver con el crecimiento de plantas y por ende de cultivos. En este caso, ¿por qué? Ahí se sabe, de hecho, que cultivos como el arroz y la soja, al estar más expuestos a la radiación solar ultravioleta B, producen plantas más pequeñas y por ende también con rendimientos más bajos. Y se altera obviamente también la forma. En los ríos, en los mares, en los océanos, se ve también afectada la vida submarina, porque la radiación solar ultravioleta puede generar daños hasta 20 metros de profundidad en el caso de aguas claras. Entonces, es perjudicial para organismos pequeños, para las plantas acuáticas, y tengan en cuenta que todos estos organismos forman parte también de la cadena alimenticia marina, con lo cual su merma, su disminución, puede llegar a ocasionar una reducción también en el número de peces. Entonces, ese es un problema importante que hay que tener en cuenta para trabajar, ¿no?, contra este fenómeno.
Bien, después tenemos que hablar de otro punto, que el tercer punto que les había mencionado, que es la afección del clima. ¿Y por qué decimos esto? Porque la radiación solar, mejor dicho, la absorción de radiación solar ultravioleta, es una fuente de calor en la estratosfera, que ayuda obviamente a mantener la estratosfera como una región estable, con temperaturas que aumentan con la altitud. Esto, ¿recuerdan que lo habíamos hablado la primera clase? Que nosotros habíamos dicho que en la troposfera la temperatura disminuía con la altura, pero el hecho de tener la capa de ozono en la estratosfera hace que en esta capa se produzca una inversión térmica en la cual, o que genere, mejor dicho, que la temperatura aumente con la altura. Entonces, el ozono juega un papel fundamental en el control de la temperatura de la atmósfera de la Tierra, también por este fenómeno, ¿no? Pero volvamos a lo que tiene que ver con la afección del clima. Se los dije esto porque si no me los olvidaba. Como les decía recién, hay muchas sustancias que se pensaron como sustitutos de los CFCs, de las sustancias que agotan el ozono, que si bien tienen un potencial de agotamiento del ozono menor, son peores para el calentamiento global. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen más potencial de calentamiento global. Entonces no afectan a un problema ambiental global, pero sí afectan al otro. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta también, ¿no? La importancia de generar sustitutos que no lleven un problema de un lado para el otro, sino que eliminen todos los problemas ambientales que pueden llegar a surgir. Y por último también podemos hablar de la degradación de ciertos materiales. ¿Por qué? Porque se sabe que diferentes materiales sintéticos como envases de plástico o pinturas son los más afectados por una mayor llegada de radiación solar UVB, son degradados por ese tipo de rayos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también porque puede significar pérdidas económicas importantes. Bien, creo que no me olvido de nada. Ahora hablemos entonces de cómo se protege a la capa de ozono. La capa de ozono se protegió a nivel y se protege a nivel internacional por un tratado que se firmó en el año 1987 en la ciudad de Montreal, Canadá. Luego se establecieron diferentes enmiendas que empezaron a formar parte, o anexos, ¿no? Que empezaron a formar parte del cuerpo de este tratado internacional, o de este acuerdo internacional. La Argentina lo suscribió en el año 1990 a través de la ley nacional que tienen ahí en la pantalla ustedes, y es súper importante el trabajo que se realizó en torno a este protocolo internacional, porque a diferencia del protocolo de Kioto, del cual hemos hablado en cambio climático inducido, acá no se hacía una diferenciación entre países, o sí se hacía la diferenciación entre países subdesarrollados y desarrollados, pero no se hacía teniendo en cuenta de que solamente los desarrollados iban a tener que tomar medidas y los subdesarrollados solo si podían o querían. En este caso lo que se plantea es el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas bien entendido. ¿Qué significa? Que todos los países tienen que tomar medidas para evitar la generación y el uso y el consumo de las sustancias que agotan el ozono y los diferentes productos que propenden al adelgazamiento, a la destrucción del ozono estratosférico, pero los países desarrollados van a tener que dejar de producirlos y de utilizarlos antes que los subdesarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que se empezaron a establecer esquemas graduales de eliminación de las diferentes sustancias y para los diferentes países. Entonces se tenía una fecha límite para los países desarrollados por sustancia y una límite para los subdesarrollados también por sustancia, con un periodo de gracia entre los desarrollados y los subdesarrollados. Son esquemas, ¿no? Esquemas con porcentajes también de reducción, ¿no? Por ejemplo, les nombro algunos. Los CFCs, los clorofluorocarbonos, que son los más comunes, el 100% debían dejar de producirse y utilizarse en un 100% en el año 1996. Algunos, de hecho, se dejaron de utilizar luego, ¿no? Como el que les mencionaba recién, el CFC-11, que se dejó usar en el año 2010. Y en cambio, en los países subdesarrollados, el esquema de reducción era diferente.
el 85% deberían dejar de usarse en el año 2007 y el 100% recién en el 2010. Fíjense entonces, del 96 en los desarrollados al 2010 en los subdesarrollados. La diferencia, ¿no? O la brecha que tenemos entre ambos grupos de países. Y así con los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Que tienen efectos negativos en la capa de ozono. De hecho, actualmente, la única sustancia que agota al ozono y que se sigue utilizando, comercializando y fabricando, por ende, es el hidroclorofluorocarbono, que tiene un porcentaje, digamos, o tiene como fecha límite para la eliminación de su uso, de su fabricación, de su manufactura, en el año 2030 para los países desarrollados y recién en un 100% del uso, fabricación, como les digo siempre, en 2040 para los subdesarrollados. O sea, fíjense que todavía tenemos unos años por delante, ¿no? Para evitar o para terminar de utilizar estas sustancias. Entonces, este esquema de reducción gradual de emisiones y esta diferenciación o este buen entendimiento de lo que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es lo que ha logrado que la capa de ozono se esté recuperando. Y hay diferentes versiones o diferentes posturas, mejor dicho. Algunos piensan que se va a poder recuperar casi por completo para el año 2050, otros que hablan de que se va a poder recuperar y que va a desaparecer, digamos, ¿no? Gradualmente de la atmósfera los compuestos de cloro y de bromo, y que esto va a llevar que a mediados del siglo XXI se produzca la recuperación del ozono. Me parece, de hecho, la postura más acertada, hablar de que hacia finales de siglo vamos a poder gozar de niveles de ozono estables a lo largo de todo el año. Pero bueno, sepan que algunos hablan de 2050, otros de 2070, ¿no? Entonces, fíjense, me interesó también mostrarles este tema porque así ustedes pueden visualizar de que no todas son malas noticias, ¿no? Que en todo lo que tiene que ver con este acuerdo ambiental internacional, las cosas están funcionando. Y de hecho, este protocolo, creo que no se los dije, pero fue suscripto por 187 partes, o sea, 187 países, que obviamente cuando lo suscriben se comprometen a cumplir con las disposiciones emanadas del mismo. Y también, por las dudas, les comento que 96 son los tipos de productos químicos o compuestos que están fiscalizados dentro del protocolo de Montreal y que tienen por ende estos compromisos de eliminación, de reducción y de eliminación posteriormente de su producción y de su uso a nivel internacional. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada, creo que les dije todo lo que les tenía que decir en cuanto a este tema, así que voy a dejar de compartirles la pantalla y voy a volver aquí. Bueno, espero haber sido bastante clara. Sé que es un tema un poco complicado, sobre todo cuando empezamos a hablar de esas cuestiones relacionadas con la química y por qué aparece en este momento del año y por qué aparece sobre el Polo Sur, pero espero haber sido lo más concreta y didáctica posible. Igual cualquier consulta, cualquier duda, ustedes saben que me pueden consultar y la podemos canalizar, ¿sí? Bueno, un abrazo para todos y todas y nos estamos viendo en la próxima.